Bueno, es una instalación que en realidad vais a ver que desde el punto de vista del circuito es como si fuesen dos, lo cual nos lo va a poner ya un poquito más fácil, ¿vale? Vamos a tener que trabajar como con dos circuitos o dos esquemas de mando diferentes. Vamos a empezar primero por el de riego, que es el más sencillo de todos. Este yo creo que ya estáis en condiciones de saber hacerlo, también todos. Pero de todas maneras vamos a pararnos un momento para ver cómo se hace, ¿vale? Me dice, el riego consistirá en la conexión y desconexión de una instalación. Bueno, ahí está un poco mal redactado, se me coló ahí. De una electroválvula mediante sendos pulsadores de marcha y paro. Vale, esta palabra no sé por qué no la entendéis. Esta palabra sendos, pulsadores de marcha y paro, quiere decir que hay uno de marcha y otro de paro. ¿Por qué pongo sendos y no pongo dos? Porque si pongo dos pulsadores de marcha y paro, alguien puede pensar que hay dos pulsadores de marcha y dos pulsadores de paro. Sendos quiere decir que hay uno de marcha y uno de paro, ¿vale? Uno cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos aquí una primera orden de marcha que vamos a subrayar. Voy a ir subrayando en verde lo que son marchas y en un color próximo al rojo lo que son paros. Aquí tengo un pulsador de marcha, ¿vale? Una primera orden de marcha de ese riego que tenemos ahí. Y tengo también un pulsador de paro. Aquí tendría también un pulsador de paro, ¿vale? ¿Vale? Marcha con un pulsador, paro con otro pulsador. Sencillo, ¿no? ¿Cómo hacemos la marcha con un pulsador? Pues con un contacto normalmente abierto. ¿Cómo hacemos el paro con un pulsador? Con un contacto normalmente cerrado. El funcionamiento del riego se señaliza mediante el encendido de un piloto luminoso. Vale, tengo una señalización que es un piloto luminoso. Las señalizaciones en esta práctica voy a ponerlas todas en paralelo, más sencillo, para no complicarme, para reducir el cableado. ¿Vale? Ese es el riego. El riego ya estaría. Es tan sencillo como esto. Bueno, cosas a tener en cuenta de cara al riego, que no hemos visto hasta ahora. Lo que voy a tener que mandar es una electroválvula, ¿vale? Cuyo símbolo es ese de ahí. La conexión eléctrica se hace por aquí, fase y por aquí debajo el neutro, ¿vale? El neutro por aquí abajo y la fase por arriba. Esta parte que queda a la derecha simboliza la parte hidráulica de la válvula, que no se conecta a nada, eso se queda tal cual, esa parte no lleva ninguna conexión, es un dibujo simplemente. ¿Vale? Dentro de la simbología que tenemos en las normas UNE, tenemos símbolos eléctricos y luego tenemos símbolos para otras muchas instalaciones. El símbolo de una válvula en hidráulica son esos dos triángulos opuestos por el vértice, ¿vale? Y yo los voy a dibujar al lado de la bobina, que es lo que yo voy a mandar eléctricamente unido por una doble raya. Indica conexión mecánica, quiere decir que la bobina me manda la válvula, ¿vale? Quedaros simplemente con el símbolo porque en el cadésimo es igual en el cadésimo. ¿Qué otro problema tenemos en la electroválvula? Bueno, problema o qué característica tiene. Que una electroválvula no tiene contactos, ¿vale? No tiene contactos. Como estoy en un mando por pulsación, yo necesito memorizar la pulsación de la electroválvula. Por lo tanto, voy a necesitar un relé auxiliar para ponerle en paralelo. Esta electroválvula yo la voy a poner en paralelo con un relé que voy a llamarlo, por ejemplo, K2A, ¿vale? Va a estar en paralelo con esa electroválvula. Y además va a estar en paralelo también con ¿qué? Con la señalización, ¿vale? Bueno, esa primera parte entonces, ¿cómo la soluciono? Luego lo vamos a ver en el cadesimo. Yo aquí lo tengo hecho como a mano, un poco más chapucero, pero luego lo vemos a limpio. La parte del riego os la voy a remarcar en el esquema para que nadie se me confunda. Es esta que estoy rodeando ahí en naranja. Esa es la parte del esquema del riego, ¿vale? Fijaros, pulsador de marcha, que me dice luego más abajo que se llama S5. Pulsador de paro, que sería este de aquí. Pulsador de paro. Aquí le falta una línea, porque es un contacto cerrado. Esto tendría que estar dibujado así, ¿vale? Marcha S5, paro S4. Luego, ¿qué tengo? La realimentación,
que sería este contacto que pongo en paralelo, y luego ya los receptores. Tengo la electroválvula que es Y1, tengo en paralelo el K2A, que solo lo utilizo para poder realimentar, para poder tener el contacto de realimentación. Este contacto que yo utilizo aquí sería el 1,1,1,4, ¿no? Porque es un relé y es un contacto abierto. Esto de aquí sería la parte A1, A2 del relé auxiliar. Y luego, también en paralelo con ellos, tendría la señalización, que sería esta de aquí. ¿Vale? Marcha, faro, realimentación y luego aquí abajo los receptores. ¿Vale? Ese esquema, por favor, el que todavía no sea capaz de memorizarlo, que se lo memorice. Eso habréis visto que se nos da en casi todas las prácticas, el mismo esquema. Estamos en la práctica 9, sí. Por Dios, el que todavía no recuerde ese esquema, que se lo memorice. Esa es de las cosas que tenemos que estudiar. Luego también hay que intentar comprenderlo, lógicamente. ¿Vale? Esto lo hemos explicado ya muy largo y tendido en el tema 4. Nos hemos estado explayando con esto. Hay que repasar. Tenéis en el Classroom las clases grabadas. Quien todavía tenga dudas, que vuelva por el tema 4, que en algunas de las clases explicamos esto. Y al principio del curso también hablamos de estas cosas. ¿Vale? Vais buscando por los vídeos que hay ahí y hasta que lo encontréis. Hicimos no hace mucho también la solución de otro problema que era parecido a este, que era uno de los trabajos que hicimos. Venga, dudas hasta aquí del riego. Algo que no se entienda de todo esto que os he contado del riego. Bueno, la respuesta a la pregunta que estaba haciendo Rodrigo. Si recuerdas, en las bases de los relés, cuando tenemos 4, las bases son algo así. Aquí tengo, bueno, no todas, pero la mayoría son así. Tengo 2 filas de contactos arriba y 2 filas de contactos, no, de bornes, perdón, abajo. Vale, vamos a poner que este es el K1A. Aquí tengo el A1 y el A2. Luego los de abajo son 1,1, 1,2, 1,4, 2,1, 2,2, 2,4. Vale, esto se corresponde con esto en el relé. El A1, A2 es la alimentación de la bobina y luego lo que tengo, voy a hacerlo con un contacto, el primero que sería un contacto de tipo conmutado. Esto íbamos haciendo desde el principio de curso, pero bueno, si conseguimos que quede aclarado, bien empleado esto. 1,1, 1,2, 1,4. Si yo utilizo la 1,1,1,2, lo que dibujo en el esquema es un contacto cerrado de K1A. Si en cambio lo que utilizo es el contacto abierto, la salida abierta, lo que dibujo es como si fuese un contacto abierto. 1,1, 1,4 de K1A. ¿Vale? Como aquí voy a utilizar el abierto, voy a cablear por aquí y por aquí, lo que tengo que dibujar en el esquema será esto de aquí. ¿Vale? ¿Era esa la duda? Venga, volvemos al esquema. Más dudas de esa parte del río. Os hago yo un comentario de la electroválvula. La electroválvula del tablero no la vamos a tener. Lo que vamos a hacer va a ser dejar 2 bornas libres, que en este caso yo he numerado como 10 y 11, y en la parte de abajo de las bornas vamos a conectar el polímetro con el alcance de medición de tensión. Es decir, cuando midamos que las bornas 10 y 11 tienen 230 voltios, es que estoy conectando la electroválvula. ¿Vale? No tenemos la electroválvula. ¿De acuerdo? Sé que os va a generar un problema cuando estéis cableando, porque ya alguno que lo ha hecho le generó un pequeño problema. Pero no pasa nada. Lo voy a completar el circuito con el polímetro en su lugar.
Otro detalle de este montaje, el tema de las bornas. Yo tengo que intentar siempre en una instalación que las bornas que van o que están conectadas o que forman parte de la misma manguera que entra en el cuadro estén siempre juntas, ¿vale? Por eso, fijaros que en la numeración de bornas que yo he ido poniendo aquí en el esquema sucio, tengo 1, 2 y 3 para los dos pulsadores, pero luego hay borna 10 y borna 11. ¿Por qué borna 10 y borna 11? Porque la borna 10 y borna 11 va a ser una manguera bipolar que va a la electroválvula. Bueno, en nuestro tablero va a ser las ondas del polímetro, lo que se conecte ahí. Pero en la instalación real sería una manguera bipolar. Esos dos cables de la manguera quiero que estén en bornas contiguas para poder hacer la conexión con facilidad. Fijaros que luego la lámpara sigue con la numeración anterior, es el 4. ¿Por qué? Porque la lámpara está en el mismo sitio que los pulsadores. Entonces, va a salir la manguera de cables que viene de la tapa del cuadro y que se va a conectar a bornas contiguas del bornero. X2 en este caso va a ser. ¿Vale? Vale, hecha esa apreciación, vamos con una segunda parte del montaje, que es esa parte que tenemos ahí en medio, la parte de manual automático. Vamos a leer entonces la parte de la bomba, ¿vale? Del enunciado. Es muy importante. También es una petición que os hago. Leed, por favor, los enunciados con calma. Sé que muchos no estáis acostumbrados a leer, pero es como todo. Leer es como ir al gimnasio. La primera vez vas a acabar muerto a los 2 minutos y a medida que vayas volviendo y repitiendo va a llegar un momento que lo vas a hacer con mucha facilidad. Pues leer es lo mismo. El cerebro funciona igual que los músculos para muchas cosas. Leed por favor con atención, porque es que si leo bien el enunciado y lo entiendo, tengo la mitad ya hecho. Bueno, de la bomba me dice, tendrá dos modos de funcionamiento, manual y automático. Vale, esta es la parte esa de en medio del esquema, manual y automático. ¿Cómo vamos a determinar el modo manual y automático? Os lo dice más abajo. El modo automático se selecciona mediante un interruptor en el cuadro, que incorpora un piloto luminoso para señalizar su activación. Van a ser S1 y P1, ¿vale? Es decir, voy a tener un interruptor, que sería esta parte del cuadro, que lleva incorporado una lámpara. Y eso va a ser el modo manual y el modo automático. En este caso, como sin interruptor, estamos en un caso de receptor a nivel. Es decir, no por pulsos, sino que lo mando por un interruptor. Para hacer el modo manual automático, la solución sería esta rama que tenemos aquí en medio. ¿Vale? Tengo un interruptor. Vamos a marcar la zona de la que os estoy hablando ahora. Sería esta parte de aquí. ¿Vale? Tengo el interruptor S1 conectado con la bombilla del propio interruptor y conectado con un relé. Los contactos de ese relé son los que me van a decir si estoy en modo automático o en modo manual. Hay que hacerlo así porque luego el enunciado de la bomba os dice que va a funcionar de manera distinta si estoy en modo automático respecto al modo manual, ¿vale? Por ello, tengo que distinguirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que yo utilizo? Un interruptor y un relé. Cuando el relé está activado, quiere decir que estoy en modo automático y es porque he activado el interruptor. Mientras que si el interruptor está desactivado, el relé también está desactivado y estaría en modo manual, ¿vale? El modo manual y el modo automático hace referencia a cómo se va a iniciar el bombeo, si se inicia automáticamente o se inicia por una orden de un operario, ¿vale? Que sería el modo manual. Claro. Esa rama del circuito es simplemente eso, el interruptor directamente con el relé. Cuando tengo un interruptor, es como cuando tengo un interruptor en una vivienda, ¿no? Que enciende un punto de luz, el circuito es muy sencillo. La fase llega al interruptor, del interruptor salgo a la lámpara, en este caso al receptor y a la señalización, y luego les llega directamente el neutro. He puesto también una borna aquí, fijaros, que es la borna 5, para seguir con la numeración de la tapa del cuadro. El interruptor va a estar en la misma tapa del mismo cuadro, por eso sigo la numeración 5 en este caso. Venga, de esta parte del manual automático, ¿alguna duda?
Pues seguimos con el enunciado. Bueno, ¿cómo funciona el modo manual? El modo manual. Activamos y desactivamos la bomba con sendos pulsadores de marcha y paro, lo mismo. Tengo un pulsador de marcha y tengo también un pulsador de paro. Tengo un pulsador de paro, ¿vale? Pulsador de marcha y pulsador de paro. Ese es el modo manual. La parada de la bomba. Aquí me está hablando de una condición de parada. La parada de la bomba se produce siempre que el sensor de nivel máximo detecte el llenado completo del depósito. Vale, pues este sensor de nivel máximo es también una parada. Ya me han dado dos órdenes de parada. Parada por pulsador, en modo manual. Esa parada va a ser también válida para el modo automático, os lo dice más adelante. Y tengo además una parada por sensor de nivel máximo. Eso es para hacer que cuando en el depósito el agua llegue aquí arriba, imaginaos que el agua llega hasta aquí y este sensor me está dando señal para parar la bomba y que el agua no se desborde, ¿no? No se me salga del depósito. Es un depósito descubierto que estará seguramente pensado para recoger también aportes de la lluvia y entonces corro riesgo de desborde ahí. Para evitarlo, cuando llego arriba del todo, paro la bomba. ¿Vale? Tengo por tanto ya dos órdenes de paro. ¿Cómo se hacen las órdenes de paro? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo hacemos una orden de paro? Contacto normalmente cerrado. En serie con el receptor que yo quiero parar, que en este caso sería la bomba. ¿Vale? La bomba se va a mandar mediante un contactor. Lo que voy a estar mandando en el circuito eléctrico es el contactor. Vale, ya tenemos el paro. Vamos a seguir con las condiciones. En modo automático, el llenado del depósito se activa automáticamente al quedarse sin agua. ¿Vale? Pues aquí tengo una orden de marcha. Llenado del depósito, que es el funcionamiento de la bomba, cuando me quedo sin agua. Y me lo aclara, no detectamos agua en B1. Aquí ojo que esto, el no, es muy importante. ¿Vale? Esto me va a llevar a que en vez de utilizar un contacto abierto como utilizaría en cualquier marcha, lo que voy a utilizar es un contacto cerrado, ¿vale? De la boya que yo voy a conectar ahí, que va a ser la B1. ¿Por qué un contacto cerrado? Porque tiene que dar la orden de marcha, es decir, tiene que dar paso de corriente cuando no detecta agua, cuando está en reposo, ¿vale? El contacto cerrado siempre implica la lógica de la negación. Un pulsador, por ejemplo, de paro deja pasar corriente cuando no pulso, ¿vale? Este sensor va a dar paso de corriente cuando no hay agua, porque he cogido el cerrado, ¿vale? Me sigue diciendo el enunciado. La bomba se puede detener con el pulsador de paro aunque esté en modo automático, ¿vale? Simplemente de las condiciones que yo tenía de parada me está recordando que tanto este paro de aquí, este de aquí, va a ser un paro general, el pulsador de paro, y el sensor de nivel máximo, lógicamente, va a ser también un paro general, ¿vale? ¿Qué era un paro general? ¿Os acordáis que era un paro general? Que lo para todo, muy bien. Un paro general lo para todo. En este caso, todo se refiere a la bomba, ¿vale? Porque esta es la parte de la bomba solamente. Es un paro general de la bomba. Bien, pues ya tenemos las marchas, ya tenemos el paro. ¿Cómo hacemos la solución? Vamos a verla. La solución ahora es la parte que me queda del esquema, la de la derecha. Venga, vamos a marcar la zona que vamos a fijarnos ahora del esquema, que sería esta de aquí. Receptores que tengo, empezamos por abajo. K1M, que es el contactor, el que va a dar la orden de llenada a la bomba, el que me va a conectar la bomba. Y la señalización de marcha de la bomba, que es P2, que la pongo en paralelo. ¿Sí? Órdenes de paro. Vamos a marcar las órdenes de paro. Contacto cerrado del pulsador, S2. Eso es una orden de paro. La otra orden de paro,
que también es un paro general. El desborde del depósito, B2, está ahí. Estamos acostumbrados a que los paros generales los pongo siempre arriba, ¿vale? Los puedo poner también debajo, siempre y cuando corten toda la corriente que va hacia el receptor. Fijaros que toda la corriente que va hacia K1M tiene que pasar necesariamente por B2. Toda esta corriente que pasa por aquí tiene que pasar necesariamente por este tramo de aquí, ¿vale? Por tanto, es una buena posición para hacer un paro general también esa. Me da igual parar arriba que abajo. Si corto toda la corriente, es un paro general y me lo para, ¿vale? Tengo una tercera orden de paro, que esta no la comenta el enunciado, pero siempre hay que tenerla en cuenta. Siempre que tenga un motor, el contacto cerrado de la protección térmica del motor va a ser una condición de paro, siempre, y además de paro general, ¿vale? Veréis en la práctica 11 que va a aparecer también ese contacto cerrado. Siempre que utilicemos un motor, el contacto cerrado de la protección térmica aparece ahí. Ahora lo vamos a ver completo en el Cadesimu y tendrá, espero, un poco más de sentido. Venga, esos serían los paros. Vamos con las órdenes de marcha. Tengo dos órdenes de marcha diferentes. Tengo una orden de marcha para el modo manual y una orden de marcha para el modo automático. Y además, en paralelo con ellas, tengo, como siempre, la realimentación. En este caso, del receptor, ¿no? Siempre la realimentación pertenece a esa bobina que estoy alimentando. Por eso se llama realimentación o autoalimentación. Dos órdenes de marcha. Vamos a marcar el modo manual. ¿Cuál creéis que es de las dos ramas es el modo manual? El modo manual será el del pulsador, ¿no? Aquí tengo la marcha por pulsador junto con una condición que es un contacto cerrado de K1A. K1A es este relé que ponemos con el interruptor. Quiere decir que en esta rama donde tengo S3 solo puede pasar corriente si K1A está desactivado. Eso es el modo manual. El modo manual es que el interruptor S1 está sin pulsar y por tanto estoy en modo manual. Porque ese interruptor lo que me activa precisamente es el modo automático. ¿Vale? Esta condición de aquí sería el mando manual, en modo manual, o la orden de marcha en modo manual. Y luego tendría esta otra rama de aquí, que sería el mando o la marcha en modo automático. En este caso el modo automático es cuando está el relé K1A activado y además me quedo sin agua en el depósito. ¿Vale? Cuando la boya que está debajo se queda en reposo, no detecta agua, va a pasar corriente por esa rama de ahí. ¿Vale? Bueno, este ejercicio es un poquito más complejo, pues porque meto dos órdenes de marcha ahí diferentes. ¿Vale? Pero recordar que al final, si miramos el esquema así en conjunto, la parte de la derecha es lo de siempre. Paros, contactos cerrados en serie, órdenes de marcha en paralelo con la realimentación. Lo que pasa es que las órdenes de marcha en este caso se componen de dos contactos en vez de uno. Un contacto que me dice si estoy en modo manual o en modo automático y luego el sensor correspondiente, el pulsador en el caso del modo manual, la boya B1 en el caso del modo automático. ¿Cómo son esas boyas? Vamos a trabajar con ellas en esta práctica. Esto creo que os lo conté el otro día, pero lo repetimos. Las boyas son como si fuesen una pera, tienen forma de pera, ¿vale? Son las típicas boyas que utilizamos con aguas limpias. Hay otro tipo de boyas que se utilizan con aguas sucias. Aguas sucias normalmente se llaman las aguas fecales, ¿vale? Para depósitos, por ejemplo, fosas sépticas o cosas por el estilo, se utiliza otro tipo de boya distinta. Son planas como si fuesen una pastilla de jabón, las de aguas turbias, ¿no? O aguas sucias. Estas son las de aguas limpias que son, su sección es circular, son como una pera, ¿vale? Aquí está dibujado en lateral. Dentro lo que tienen es una bola metálica, dentro. Y tienen tres láminas, yo aquí he dibujado solo una parte, pero esto estaría todo alrededor, ¿vale? Ahí tendría como una lámina interna, tendría otra aquí en amarillo que sería la parte del contacto abierto,
del contacto abierto, ¿sí? Por un momento dudé, pensé que os lo estaba diciendo mal. Y luego hay otra lámina aquí debajo, que sería la parte del contacto cerrado, ¿vale? Son como unas bandas que van por dentro de esa pera, de ese flotador que es la boya. Si os fijáis, la bola que he dibujado yo aquí en la posición intermedia, lo que hace es contacto, me está poniendo en contacto. La lámina de color negro, esta de aquí, me la está poniendo en contacto con la azul de debajo, ¿vale? Con esta de aquí. Es decir, en este caso, el contacto cerrado estaría en reposo y estaría cerrado. Está conectado entre esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Me estaría dando paso de corriente. ¿Qué pasa cuando yo invierto la posición de la boya? La boya se pondría hacia arriba en cuanto el agua le alcanza, ¿vale? No hay posibilidad de que se quede acostada en posición intermedia. Está construida de tal manera que en cuanto flota se da completamente la vuelta, ¿vale? La bola al caer hacia abajo lo que me está haciendo es conectar la parte del medio con la parte amarilla, ¿no? La banda amarilla que yo tengo por aquí me la está conectando con la otra banda que tengo por el medio, sería esta de aquí, ¿vale? La bola me las está poniendo en contacto. Esas dos láminas sería el contacto abierto que está cerrado. Me está dando continuidad en la parte abierta del contacto. El contacto interno que tiene, si lo dibujamos desde un punto de vista eléctrico, sería esto, ¿vale? La parte común es la lámina del medio, la que dibujamos en negro. La parte abierta es la parte que dibujamos en amarillo, sería esta parte de aquí. Y la parte cerrada, la que os dibujé ahora en el medio en verde, ¿no? Sería esta parte de aquí. Bueno, esta sería la común, perdón. La cerrada la que dibujamos en azul, esta de aquí, ¿vale? Que sería la de aquí arriba. Vale, así es como funciona la boya. Una bola que me pone en contacto la parte del medio de la boya con uno de los dos extremos. Son partes conductoras que están unidas a los cables que salen de la boya. De esta manera la que consigo detectar si tengo agua o no tengo agua. Estas las vais a encontrar cuando estéis trabajando seguro, porque se utilizan muchísimo. Para bombeos, para depósitos, cosas por el estilo. Y alguno tendrá mala suerte y tendrá que topársela de aguas sucias también, porque hacer alguna sustitución de alguna boya en una fosa séptica es algo que ya ha tocado hacer a algún compañero de aquí, de otros años, ¿vale? Nada, lo único es que te vas a poner un poco manchado, pero luego te lavas, te limpias y está, ¿vale? Bueno, vamos a ver esto en el Cadesimu, ¿cómo quedaría? Vamos a abrir el Cadesimu y lo vemos en funcionamiento. Vale, el esquema hecho en el Cadesimu es este de aquí. Lo he hecho tal como lo vamos a tener en el tablero, aunque la parte de fuerza no la tenéis que hacer, ¿vale? Vuestro esquema empezaría con estas bornas LN que he puesto aquí, que es normalmente como llamamos a las dos bornas de alimentación en monofásica, ¿vale? Si lo tuviese hecho en trifásica, pues aquí es donde estaría la parte del motor. Vale, esta la vamos a ignorar de momento porque en esta práctica no la vamos a montar. El esquema que vosotros tenéis que hacer empieza a partir de la borna LN hacia la izquierda y hacia abajo, ¿vale? Venga, vemos parte a parte como antes. La parte del riego quedaría así con las bornas numeradas, ¿vale? Justo al lado la parte del modo automático con el relé y finalmente a la derecha la parte de la bomba. Aquí tengo que alejarme un poco para poder verlo entero. Vale, os hago una pregunta, a ver si os dais cuenta del por qué. ¿Por qué he dibujado aquí la borna 13? Bueno, dicho de otra manera, ¿por qué
no he puesto los dos contactos de K1A a la misma altura, sino que he puesto uno encima y otro debajo. ¿Por qué creéis que puede ser? Está relacionado con las bornas. Concretamente con esta borna 13 que tengo aquí. Esta borna 13, que acabo de darme cuenta que está repetida, por tanto esta debería de ser la 14. Vamos a cambiarle el número. A esta borna la llamo la 14. Vale. Esta borna 14 es común al B1 y al B2. Como yo tengo que salir con mangueras diferentes para cada zona diferente de la instalación, voy a salir con una única manguera para la zona del depósito. Y la conexión entre el 2.1 del B2 y el 2.2 del B1 la hago directamente entre las dos ondas en el depósito. Tendré una caja de derivación estanca y ahí es donde voy a hacer la derivación de las dos bombas. Pero yo salgo con 3 cables solamente. Lo mismo es la razón por la cual el S3 está encima. Pues para poder compartir la borna 7 con el S2. ¿Vale? Es una razón simplemente de cableado. Si no, tendría que poner bornas extra. Bueno, lo probamos a ver si funciona. Venga, pondríamos las dos protecciones. Fijaros qué tal como está el circuito. Si yo ahora activo el modo automático, como el depósito está vacío, no me está detectando ninguno de los dos, debería de automáticamente empezar a funcionar el bombeo. Porque en el modo automático, si no hay agua, funciona. Vamos a poner el modo automático en el S1. Y veis que efectivamente la bomba empieza a funcionar. Empieza a funcionar porque la orden de marcha se está dando a través de la rama donde tengo el contacto abierto de K1A, que al activar K1A se cerró, y el contacto cerrado de la boya que está en la parte de abajo del depósito. Una vez se empieza a llenar, B1 enseguida la boya empieza a flotar, empieza a detectar agua, la bomba sigue funcionando porque está memorizado su funcionamiento con la realimentación y seguirá funcionando ¿hasta cuándo? Hasta que yo lo pare manualmente en S2 o hasta que el agua llegue arriba a desbordar. Vamos a suponer que el operario no está en la instalación y está funcionando completamente automático. Cuando el agua llega arriba del todo, se activa B2. Se activa B2 y la bomba se para. Ese depósito tiene una válvula donde la gente estará consumiendo agua para regar, para lo que sea, ¿no? El riego, por ejemplo. Imaginaos que yo ahora empiezo a regar aquí, activo el riego, el depósito se va a empezar a vaciar, ¿no? Bueno, pues dejará de detectar el B2. Todavía no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque hasta que no se vacíe del todo, la bomba no funciona. Lo que no nos interesa es tener una bomba que en cuanto se quede un poco sin agua empiece a funcionar, porque voy a estar arrancando el motor continuamente. Entonces lo más cómodo es esperar a que se vacíe y luego voy a llenarlo completamente. Bueno, cuando se vacía del todo y desconecto B1, vuelve a arrancar la bomba, ¿vale? Para parar el riego lo podemos hacer en S4. Ahí hacemos el paro. El riego es una marcha y un paro sin más. Bueno, lo ponemos en modo manual. Y paramos, por ejemplo, en modo manual la bomba. En modo manual, si pulso S3, la bomba funciona. Si pulso S2, la bomba se para. Yo en modo automático, fijaros que puedo parar cuando el agua ya está por el medio del depósito en cualquier momento el llenado, simplemente pulsando S2. O imaginaos, por ejemplo, que tengo un problema en la instalación, ¿no? Y está funcionando la bomba, me quedo sin agua, pero se me meten lodos dentro de la bomba y la bomba se traba. La bomba no puede girar. Cuando la bomba no puede girar, el térmico del motor va a disparar. Al disparar el térmico del motor, fijaros que ese contacto que tenía arriba se abrió y la bomba deja de funcionar. Están paradas. ¿Vale? Bueno, esa sería la solución. Entonces, ahora es vuestro turno. Lo que se trata es de hacer la solución en el Cadesimu, la imprimo como PDF para poder subirla a la práctica en PDF y
Una vez que tenga el PDF correcto impreso, me voy a hacer una copia en papel. Ese PDF lo imprimís en la fotocopiadora de alumnos y cogéis el papel para poder montarlo en el taller. ¿Vale? Vamos a trabajar en papel. No voy a permitir que nadie trabaje con el móvil para este esquema. Por eso tenemos que imprimirlo en papel. ¿Vale? Cada uno el suyo. Cada uno el suyo. Venga, tenemos tiempo más de una hora para poder hacerlo. Para. Dime. Las respuestas las escribís a mano en la ficha y subís una foto de la ficha a la tarea. Sí, a la de montaje, porque eso es trabajo de taller.